Bueno, voy a hablar acerca de la terapia del análisis funcional. Voy a exponer un caso. Es un caso de investigación, el cual encontré y habla precisamente sobre el análisis funcional, ¿de acuerdo? Bueno, voy a leer algo del caso para que pues de pronto se conozca un poco más. La paciente se llama Rosa, es un caso conocido. Es una chica de clase media con 17 años de edad, vivía con sus padres y sus tres hermanos en un pueblo, su hermano mayor de 20 años, una hermana de 12 y otra de 5. Rosa acude a consulta acompañada de sus padres porque pues ellos están muy preocupados por un problema de alimentación de su hija. Ella estaba estudiando el último curso de bachiller superior y dedicaba unas horas al día a hacer ejercicio físico porque tenía aspiraciones profesionales en el campo precisamente del deporte. Ella quería estudiar todo lo que era acondicionamiento físico, educación física y demás. Hacía 2 años que venía presentando algunos episodios preocupantes. Hacía 2 años que precisamente había presentado problemas anoréxicos y había disminuido drásticamente sus comidas, llegando a una reducción de peso de 10 kilogramos y a la pérdida también de la menstruación. Rosa relacionó el inicio del problema con un hecho de que tenía pues una amiga también con anorexia, entonces vemos el entorno de ella que tan fuerte era o qué tanta influencia pudo llegar a tener en su momento. En aquel tiempo pues ella también empezó a obsesionarse por adelgazar, por su cuidado físico, pero ya no era algo controlable, sino que era un poco más exagerado, mucho más al extremo. Eh, Empezó a obsesionarse por adelgazar, a pesar de pues no estar gorda, pero pues ella lo veía gorda. Esto tiende también a confundirse con la anorexia. Sin embargo, pues ella no era como tal que hubiese dejado de comer y demás, sino que había tenido otros aspectos, otras características que ya lo vamos a ver más adelante. No recibió ningún tratamiento ni consejo profesional desde que empezó, es decir, hace 2 años. Eh, la paciente relató que pues al encontrarse demasiado débil hizo un intento por comer más para mejorar su estado de salud y pues simultáneamente incrementar su peso físico o incrementar como tal su peso, sí, su contextura. Poco a poco pues ella fue superando la fase anoréxica, que sí la tuvo en su momento, y recuperó pues su peso normal. Pero el problema de alimentación fue transformándose en un trastorno bulímico, apareciendo episodios de voracidad seguidos de vómitos autoindisuados. Esto lo conocemos como cuando ella se sentía bastante ansiosa, que fue precisamente lo que ella relató. Ella misma se trataba, comía y comía y comía porque le daba muchísima ansiedad, muchísimas ganas de comer dulces, de comer otros alimentos, pero pues ella trató de controlar eso y después se sentía, según relataba la paciente, se llegaba a sentir algo culpable y se llegaba a sentir mal, entonces por eso ella inducía como tal el vómito. Entonces pues de esa manera ella como que devolvía parte de lo que ella se había comido en ese momento. En el último episodio se había grabado hacía 2 meses, según lo que le relataron los padres, cuando sus mejores amigas, sin saber los motivos, empezaron pues a distanciarse de ella y fue algo que ella misma manifestó en su casa y en su colegio. Dejaron de llamarla para salir a pasear, a divertirse. Entonces esto como que afectó de cierta manera a nivel social a nuestra paciente. Al iniciar la consulta, pues Rosa pesaba 56 kilogramos y la estatura era de 1,54. Según informa la paciente, los episodios bulímicos solían ocurrir entre 3 y 4 veces al día. Por lo general, estos síntomas aparecían era cuando, por ejemplo, ella tenía en su estudio evaluaciones, tenía parciales, tenía algún hecho que de pronto desatara como muchísimo más estas situaciones. Se sentía angustiada porque sus impulsos pues para la comida le impedían concentrarse en el estudio, tener atención, tener como la dedicación que necesitaba. Anteriormente había sido una muy buena estudiante, pero en la última evaluación le había suspendido la asignatura por primera vez, entonces empezó a bajar el rendimiento académico, lo cual pues para ella también fue una gran responsabilidad y fue una gran afectación pues con sus padres y con su entorno social en especial. La paciente solía mantener unas relaciones normales con su familia. Según la información de los padres, era muy sociable, era una niña responsable, muy inteligente, pero pues había empezado también una etapa en la que ella ya no recibía la misma comida, empezó a sentirse un poco más triste, más deprimida.
2 semanas antes precisamente de acudir a la consulta, Rosa había comentado a sus padres sus problemas con la comida, pero pues se quedó sorprendida ante la reacción de su padre, porque según lo que relata Rosa es que no fue la mejor, fue una reacción agresiva, incluso él llegó a manifestar de que se podía ir de la casa por esas conductas de ella. Entonces esto afectó muchísimo más, tanto que Rosa intentó suicidarse. Entonces ya al ver este intento de suicidio, como fue con medicamentos, pues a ella la tuvieron que hospitalizar. De esta manera pues los padres generaron una alarma, digamos que hubo muy buena comunicación en ese momento con su núcleo familiar y decidieron que era bueno que ella asistiera a consulta para pues tener una guía y una orientación y tratar el problema de una mejor manera. Entonces por eso pues acuden a consulta los padres y ella. Después de este acontecimiento, pues Rosa y sus padres se replantearon la forma de abordar el problema. La semana anterior a la primera consulta había roto su relación también con un chico, entonces venía con una afectación emocional bastante grande. Rosa informó que tenía dificultades para relacionarse con sus amigos y especialmente para hablar en grupo. A ella se le dificultaba muchísimo expresarse, expresar sus ideas con libertad. Tenía un buen concepto de sí misma. Cuando se miraba en el espejo no sentía pues como lo que pasó por ejemplo como aspectos generales de la anorexia, que ella se ve gorda, que se ve fea, que se ve no se siente a gusto con su figura. Con ella pasaba lo contrario. Ella de pronto pues no se veía nada negativo en cuanto a su imagen. Sí, a veces llegaba a sentirse gorda, pero pues no tenía como tal tantos pensamientos negativos frente a su figura y demás. Reconocía que sí tenía un problema y que pues deseaba solucionarlo. Entre los motivos que tenía para querer resolver sus problemas con la comida destacó pues precisamente los siguientes dentro del caso, que pues los voy a mencionar. Manifestó ella deseaba poder incrementar su concentración en el estudio y dejar de perder el tiempo pues pensando en la comida. También quería ver a sus padres más contentos y más tranquilos, porque ella sentía que con estas situaciones estaba haciendo bastante daño, los estaba afectando absolutamente a todos, estaba generando una preocupación inmensa y una alarma grandísima en su hogar. También quería sentirse más fuerte para poder hacer deporte, quería sentirse mejor para mejorar la salud y poder cursar los estudios de educación física que tanto deseaba, como no perder su enfoque y su proyecto de vida. Durante las 2 primeras consultas se lleva a cabo una evaluación, entonces en esta evaluación era lo que mencionábamos acerca del análisis funcional. Dentro del análisis funcional se deben sacar varias cosas en un listado que son las funciones del terapeuta y las reglas del terapeuta dentro de esta terapia. Se deben sacar primero pues las situaciones que son las que están ocasionando dicho problema. También, como es una terapia cognitiva conductual, es algo clínico, se le pide a ella que realice unos autorregistros de todas las conductas que la llevan a tener como estos pensamientos, esta ansiedad y estas conductas de inducir vómitos y pues conductas que llevan a la bulimia. En el análisis funcional, entonces pues a partir de esos registros que se le piden a ella, son autorregistros en los cuales la paciente simplemente debe debe tomar nota de aquellas conductas que está presentando. Entonces, por ejemplo, en qué momento se siente más ansiosa, en qué momento ella se induce el vómito o en qué momento, por ejemplo, tiene la ingesta de comida de manera exagerada, que la lleva a tener pues los episodios de inducción al vómito. Entonces, bueno, con la información recogida se analiza el análisis funcional. Como mencionaba, se identifican las situaciones en las que se solían producir los episodios de voracidad, que eran actividades que provocan estados de ansiedad alta. Por ejemplo, un examen en la universidad o un examen médico o incluso antes de la consulta. Es una menor que precisamente se siente ansiosa al ser evaluada y al saber que pues está asistiendo por un problema el cual va a ser tratado. Adicional a esto, pues, se deben verificar los estímulos o antecedentes que producían los vómitos autoinducidos, que eran la ingesta de alimentos, por ejemplo, como dulces, bocadillos, patatas. Entonces, ¿qué estímulos habían en ese momento? Entonces, puede ser un estímulo, una situación en la casa o haber comido un dulce, pues entonces esto precisamente acelera o puede llegar a acelerar como tal esa ansiedad. Pero se verificaban dentro del análisis funcional, se deben identificar todos los estímulos. De pronto, por ejemplo, una evaluación, precisamente es un estímulo a sentirse evaluada,
y viene siendo como tal pues una situación, pero debe haber el estímulo de evaluación. Adicional a esto se verifican las consecuencias dentro del análisis funcional, las consecuencias que se estaban manteniendo los episodios precisamente de voracidad, que puede ser por ejemplo el escape a una situación aversiva, el estudio, que pues era una actividad que según ella le producía bastante ansiedad, el sentirse llena de trabajo, llena de responsabilidades. Y pues precisamente son situaciones en las que alertaban o incrementaban como tal la ansiedad en ella, que era la situación como más grave dentro del caso de bulimia. Del análisis de esos casos se deduce que los episodios de voracidad como los vómitos cumplían fundamentalmente una función de escape a estímulos o a estimulación aversiva. ¿De acuerdo? Entonces en este caso lo que significa es que precisamente esas consecuencias, perdón, se estaban dando a causa de siempre situaciones de presión, de ansiedad, situaciones en las cuales ella se sintiera bastante presionada y pues de esa manera se incrementaba la ansiedad. El diagnóstico que se le da a la menor con la información recogida precisamente y basándonos que es un caso clínico, basándonos en el DSM-4 para esta evaluación, ella cumplía los 3 criterios para tener bulimia nerviosa. ¿Qué quiere decir? Ella realizaba conductas compensatorias para evitar la ganancia de peso, por ejemplo los vómitos autoinducidos y el ejercicio físico. Presentaba trancones de comida recurrentes y se mostraba preocupada precisamente por su peso. Son uno de los 3 criterios dentro del DSM-4 para cumplir bulimia nerviosa. Vienen unos tratamientos que todos son cognitivos conductuales, la mayoría, en donde aparte del autorregistro inicial que se le pide a la paciente, se plantean precisamente normalizar el horario de ella de las comidas, porque ella debía condicionarse de que no a toda hora podía ingerir comida, sino que iba a regular esos horarios, la cantidad precisamente de comidas, el enseñar formas alternativas de manejar la ansiedad, por ejemplo, reemplazándola con otras actividades. Entonces, por ejemplo, jugar play o practicar algún deporte, ya que le gustaba tanto el deporte, tratar de reemplazar esas actividades con investigación frente al deporte, frente a otros gustos que ella tenía. También se le solicita eliminar sus respuestas de escape, es decir, los estados bulímicos. Se le solicita a la paciente tratar de evitar los vómitos autoinducidos o las conductas que pues, están dentro de la bulimia. La intervención, digamos que incluye también diferentes componentes, como la modificación de hábitos alimenticios, conductas alternativas como la que mencionaba, adquisición de conductas para afrontar la ansiedad. Era necesario también colocarla en unas situaciones de presión o que buscaran que la ansiedad llegara a un tope alto para también enseñarle a ella herramientas de cómo controlar la ansiedad, pero de una forma diferente a lo que es inducir el vómito o el comer y comer con el fin de después autoinduzirse el vómito. Una fase de seguimiento precisamente porque a la paciente no se le puede abandonar en ese momento, ¿de acuerdo? Pero cuando se realiza el análisis funcional de la conducta, ya identificando lo que son situaciones, estímulos, conductas o consecuencias, ya con esto se puede hacer un análisis funcional completo para llegar a la intervención y para llegar de pronto a un seguimiento o a un proceso. Hay muchos pacientes que muchas veces se deja de hacer cierto tipo de refuerzo o vienen más estímulos adicionales a los iniciales y pueden volver a recaer en su conducta. Entonces por eso es indispensable también realizar el seguimiento de que se esté haciendo el proceso adecuado para lograr un análisis funcional con consecuencias mucho más positivas para el paciente. Básicamente eso es un caso de análisis funcional de la conducta, lo que demuestra que se necesitan siempre antecedentes, conducta y una consecuencia. Gracias.